a Tito, estando en Creta, y conforme a todas las complicaciones que estas iglesias en Creta tenían, ¿no? Hemos hablado del carácter de las personas en Creta, las situaciones problemáticas mismas en medio de la iglesia, personas que se habían infiltrado, falsos maestros, todo lo que se ha dado desde ese entonces en Creta, en Éfeso, pero por supuesto es algo totalmente actual, algo que es evidente en nuestros tiempos, el carácter de los hombres. Le decía Pablo a Timoteo que en los postreros tiempos o en los últimos tiempos iba a haber de estos, iban a amontonarse, dice, maestros y personas que solamente por tener comezón de oír, solamente personas que buscan el ser satisfechos, ¿no? El rascarse ahí un poco la orejita, ¿no? Tienen comezón de oír, ¿no? Se amontonan contra o hacia estos maestros que solo hablan y que solo predican por conveniencia, por una ganancia. Y bueno, sabemos de estas cosas. Pero Pablo instruye a Tito dándole esta indicación. Primero, ya hemos dicho, conforme al carácter de los líderes, ¿no? Hemos hablado no de cualidades, no de cuestiones de talento o de capacidades en muchos sentidos, sino más bien está hablando del carácter de las personas, ¿no? Particularmente habla del carácter de los maestros, y dice de estos maestros o de estos pastores, habla algo particular en el capítulo 1 que dice que tienen que aferrarse a la palabra de Dios, que es algo que tiene suma relevancia y es algo totalmente importante. Alguien que se aferra, que se arraiga, que se toma de la palabra del Señor. Dice el verso, vamos a leerlo. Desde el verso 7, del verso 1, no es lo que vamos a estudiar hoy, dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y empieza a hablar después en positivo: hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y dice el verso 9: retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. La Reina Valera dice retenedor, alguien que retiene. Otras versiones, y de hecho la palabra griega que se ocupa habla de alguien que se aferra a la palabra de Dios como ha sido enseñada, como el Señor nos la ha dado y como se ha transmitido y como ha llegado hoy a nuestras manos. No un nuevo evangelio, no un nuevo mensaje, no una nueva unción, no. La palabra de Dios como ha sido enseñada, lo que dice la Biblia. Y empieza a hablar de estas cuestiones de carácter, repito, en los líderes, y después habla sobre los hombres, las mujeres, los jóvenes, los trabajadores, y empieza a hablar de estas cualidades también o formas de comportarse que hacen evidente la gracia que hemos recibido del Señor. Y eso es lo que hoy veremos. La gracia del Señor debe tener una respuesta en nuestras vidas. La gracia transforma nuestras vidas. No solamente se trata de recibir, por supuesto, esta definición de gracia que todos conocemos, un regalo no recibido, un regalo no merecido. Pero no solamente se queda ahí ese regalo. Yo recibo ese regalo que no merezco, pero que finalmente transforma mi vida, transforma mis intereses, transforma el centro de mi adoración y transforma mi comportamiento. En estos entonces, e incluso actualmente, se decía, o algunas personas decían, que podíamos separar o que eran entes totalmente separados la carne y el espíritu.
Entonces ellos decían, como lo que hace el Señor en mí es meramente espiritual, no importa lo que yo haga en mi carne puede estar haciendo lo que sea, pero eso no me quita, vamos a decir, la santidad, o eso no me estorba para relacionarme con Dios, porque mi relación con Dios es espiritual. Pero eso es algo que es totalmente contrario a lo que dice la palabra del Señor. Cuando yo he recibido la gracia y cuando yo tengo una relación y tengo una comunión verdadera con el Señor, definitivamente se hace evidente en la forma en que nos comportamos. Vamos a leer Tito 2, ahora sí, del verso 11 al 15, que con la ayuda del Señor veremos hoy. Tito 2, del 11 al 15, dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Como ya decíamos, después de hablar de estas instrucciones, ya leíamos: irreprensible, marido de una sola mujer, no soberbio, no iracundo, no dando. Todo esto que la Biblia y Tito tenía que enseñar en las iglesias en Creta, ¿no? Podríamos decir, es una labor imposible poder comportarme de esta manera. Es una labor imposible ser irreprensible. Es una labor imposible llevar a cabo todo lo que la Biblia dice que tengo que hacer. ¿Cómo le hago para comportarme de esa manera? ¿No? Y creo que es muy claro Tito cuando da esta instrucción. Empieza a hablar y dice el verso 10 del capítulo 2, no defraudando, hablando sobre los sirvientes, sobre los esclavos, y dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Cristo nuestro Salvador. Y dice el verso 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hay una palabra que está enlazando estas dos ideas, ¿no? No defraudando, y todo lo que ya hemos dicho que tiene que ser alguien, un discípulo del Señor, ¿no? Adornar la doctrina de Cristo. ¿Por qué hay que adornar la doctrina de Cristo? Como veíamos la semana pasada, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice la NTV esta palabra porque, la traduce como pues la gracia de Dios. Y está hablando de algo que hace, que es una palabra que se usa para decir y dar por hecho algo, ¿no? Para poder conseguir una vida irreprensible, una vida santa delante de Dios, se da por hecho que hemos recibido la gracia. Y esto, salvo lo que algunas personas puedan pensar, ¿no? A veces pensamos, Dios me perdona, ¿no? Y entonces yo puedo comportarme como sea. O estas personas que te decía, ¿no? Mi carne puede hacer lo que quiera y mi espíritu, pues bueno, ese es aparte, ¿no? No, esta palabra porque tiene un sentido en el cual está confirmando, ¿no? Lo que viene diciendo antes, pero da la causa para poder cumplir todo eso que viene diciendo. La gracia de Dios no está modificando, no está diciendo, pero bueno, si no eres todo esto, la gracia de Dios lo suple. Más bien está confirmando, si tú tienes la gracia de Dios, tienes los elementos necesarios para ser la persona que está describiendo la carta de Tito. Dice el apóstol Pedro que nosotros hemos recibido todo lo necesario para vivir esta vida piadosa. Hemos hablado de la piedad y a qué se refiere la piedad, esta vida que agrada a Dios. Hemos recibido todo lo necesario para vivir una vida piadosa, una vida que agrada a Dios.
No es que no tengamos elementos. Tú y yo, hermano, tenemos todos los elementos, tenemos el Espíritu del Señor, tenemos la palabra del Señor, tenemos una comunidad en la cual también sirve para santificarnos. Tenemos muchas cosas para entonces nosotros poder decir, tenemos todos los elementos para vivir. Y uno de esos elementos es la gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, dice la Reina Valera. Otras versiones dicen, porque la gracia de Dios se ha revelado. Los mandamientos del Señor, la conducta que espera el Señor que tú y yo tengamos como discípulos de Cristo, están arraigados en su gracia, en lo que el Señor hizo por nosotros. La gracia del Señor nos provee lo necesario. La fe, como ya hemos dicho en otros momentos, y la conducta son algo que tiene que ir ligado de acuerdo a la enseñanza bíblica. De hecho, de esto entonces se desprende el hecho de que Dios exige hacer a sus hijos algo posible por lo que Él primero hizo en nosotros. Tenemos, hermano, la posibilidad de vivir una vida agradable a Dios. No quiero decir una vida libre absolutamente del pecado. La Biblia dice que el que diga que no tiene pecado hace a Dios mentiroso y es un mentiroso en resumen, ¿no? Pero, hermano, tú y yo tenemos la posibilidad, de acuerdo a lo que estamos estudiando en Tito, de acuerdo a lo que dice Pedro, de acuerdo a lo que dice Primera de Juan, tenemos todos los elementos y la posibilidad dentro de la gracia del Señor para vivir una vida que le agrade. Repito, por lo que Dios hizo primero en nuestros corazones. Dios nos transformó, ya no somos los que éramos antes, tenemos una vida nueva en Cristo. Tenemos una vida, una nueva naturaleza. Y si bien está el viejo hombre, ¿no? que viene y nos golpea y trata, ¿no? Pero finalmente también tenemos el Espíritu del Señor en nosotros. Y no solo el Espíritu del Señor, sino esta gracia que dice aquí que se ha manifestado. La gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Esta cuestión de todos los hombres no está diciendo que todos los hombres vayan a ser necesariamente salvos, sino está diciendo todos los salvos han sido salvos por gracia. Nadie de los que es salvo puede autojustificarse o ha sido por sus obras, ¿no? Sino más bien es la gracia que Dios ha otorgado a todos los que somos salvos. Todos encontramos salvación por medio de la gracia, un regalo. Pero la gracia de Dios, como aquí dice, es mucho más. O debemos pensar en la gracia de Dios como está hablando Tito, como está hablando Pablo a Tito, mucho más que solo un atributo, sino podemos ver la gracia de Dios manifestada en una persona. ¿Cómo se manifestó la gracia en nosotros? A través de Jesucristo. Así que personalizando un poco esta cuestión de la gracia, podemos pensar que la gracia de Dios se manifestó en Jesucristo y se hizo evidente, ¿no? Esta palabra revelado en el Nuevo Testamento quiere decir aquello que estaba oculto antes para muchas personas, ahora ha sido revelado para nosotros. ¿Qué se reveló a tu vida de manera que hoy estás aquí? La gracia, una persona, Jesucristo, como el Salvador, proveedor de toda esa gracia, y se ha manifestado para salvación de todos los hombres que no poseen ningún mérito para recibir la gracia, un regalo inmerecido. Imagínate, el regalo para ti, pensando en la gracia, en ese regalo no merecido, es Cristo mismo. Cristo mismo. Dios se entregó a sí mismo
¿Te han dado un gran regalo? Piensa en el regalo más grande que te hayan dado o el regalo más grande que desees, ¿no? Ahora piensa en el regalo más grande que te han dado, que no es un regalo material, es Cristo mismo. A veces le pedimos a Dios tantas cosas. Le pido a Dios, hace esto, y cuando no nos da esas cosas, como que pensamos que Dios no nos responde, no nos oye, que no nos da nada. Pero si somos honestos con nosotros mismos y vemos lo que dice la palabra de Dios, hermano, no es suficiente que se entregó a sí mismo por los pecadores. ¿No sería suficiente esa gracia de Dios? Y Dios es tan misericordioso que si de pronto le pides, Señor, necesito trabajo, Señor, necesito provisión, Señor, Dios es tan misericordioso que responde esas oraciones y nos da, de acuerdo. Pero ¿sabes qué, hermano? No sería necesario. Dios nos ha dado lo suficiente. ¿En quién? En Cristo. Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Hemos explicado este verso, no solo es Jehová es mi pastor, nada me faltará, pensando en las cosas que Él me va a dar, pero es más bien, Jehová es mi pastor y en ese pastor yo tengo todo lo que necesito. Si Jehová, hermano, es tu pastor, tienes todo, tienes lo suficiente. Hermano, hoy tienes lo suficiente, lo tienes a Él. Este regalo, esta gracia personalizada en Jesucristo. Y esa gracia vino, como vamos a ver más adelante, para darnos salvación, para redimirnos, todo lo que sabemos. Pero hay algo importante, dice el verso 12. Esta gracia que ha venido y que se ha revelado y que se ha manifestado nos enseña algo. Dice el verso 12, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿A qué vino Cristo? O más bien, ¿cuál es la enseñanza de Cristo? ¿O cuál es la enseñanza de la gracia? No es que vas a tener un perdón y tienes que olvidarte de las buenas obras. Que vas a recibir gracia y por eso podemos hacer lo que queramos. A veces entendemos así la gracia, ¿no? A veces es gracia, el permiso para portarme como quiera, ¿no? ¿Sabes de qué habla la gracia? La gracia enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Te das cuenta de la enseñanza de la gracia? No es a pecar. La enseñanza de la gracia es a santificar mi vida, a renunciar, dice aquí, a la impiedad, ¿no? Cualquier doctrina o teología que separe la salvación de una vida agradable a Dios y obediente está negando lo que dice la palabra del Señor. Nosotros que hemos recibido la gracia la hacemos evidente a través de la forma en la que vivimos. Ya sabemos, lo hemos dejado muy claro, la salvación es un regalo. Tus obras no le hacen manita de puerco a Dios para que te salve, ¿no? Yo no puedo hacer nada en absoluto para que Dios me salve. Pero una vez que soy salvo, hay un fruto en mi vida. Una vez que he recibido la gracia del Señor, mi vida es transformada, ¿no? Y como hemos mencionado varias veces, como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Va creciendo. No es que seamos hoy el producto terminado, ¿no? Esa gracia en nosotros va aumentando hasta que el día es perfecto. Una santificación progresiva. Poco a poco va creciendo, pero sí evidente. No podemos justificarnos. No podemos decir, no, es que las obras no son necesarias. Sí, para salvación no son necesarias. Pero decía Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Estas obras hacen evidente entonces la gracia que hemos recibido. No podemos separarlo.
¿no? Enseñándonos que la gracia que nos salva, es una gracia que también nos santifica. ¿Te das cuenta? La gracia que me salva también es la gracia que me santifica, que me enseña a renunciar, dice aquí, a la impiedad. La gracia nos enseña y podemos decir, nos exige ser consistentes con esa gracia que hemos recibido. Por eso hemos explicado ya en varias ocasiones el propósito de la carta de Pablo, ¿no? La verdad que es según la piedad. Una verdad, un conocimiento, pero que transforma mi vida, que se hace evidente en mi familia, que se hace evidente en mi iglesia, que se hace evidente en mi comunidad, que se hace evidente en todos lados. ¿Por qué? Porque la gracia me lleva a la santidad. Decía Pablo en la carta a los Romanos, ¿no? ¿No te das cuenta que la misericordia, la bondad de Dios te guían al arrepentimiento? No es que la misericordia de Dios nos guíe a pecar y a seguir pecando. En realidad, la misericordia de Dios, de acuerdo a lo que estamos estudiando y lo que dice Romanos, nos guía a arrepentirnos. La gracia o Cristo mismo nos instruye a vivir de acuerdo a la sana doctrina. Esa es la sana doctrina completa. No solo conocer teología, la sana doctrina, ¿no? Hay un dicho por ahí que bueno, creo que hoy aplica un poco, es: si la doctrina no sana, no es sana doctrina. O sea, si la doctrina no hizo nada en mí para transformar mi vida, entonces no es una sana doctrina. Pueden ser verdades, pueden ser hechos, pueden ser cosas bíblicas, pero si no ha transformado mi manera de pensar, de conducirme y de actuar, ¿no? Es difícil pensar entonces que he recibido esa gracia. ¿Qué nos enseña la gracia? La gracia vino, la gracia se manifestó en Jesucristo, la gracia se reveló, la gracia nos enseña. ¿Qué nos enseña la gracia? ¿Qué dice? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. El poder de Cristo que obra a través del Espíritu Santo en nosotros no solo nos advierte del pecado, sino nos capacita para resistir el pecado. No solo nos advierte que hay pecado, no solo nos advierte los peligros del pecado y que allá afuera las cosas están bien difíciles. No solo nos advierte que nos sacó del pecado, sino también nos da la capacidad en su espíritu para resistir en el día de la tentación, para resistir el pecado. Tenemos esa capacidad, pero hay algo en nuestra voluntad que debemos hacer, ¿no? Sproul lo explica de esta manera. Él dice: la salvación y el nuevo nacimiento los hace solamente Dios, ¿no? Solamente hay una fuerza trabajando para salvarnos. Yo no hice nada para salvar, pero una vez que soy salvo, yo aplico mi voluntad y somos Dios y yo trabajando en mi santificación. No es que yo tenga que: ay, Señor, ya, pues ya soy salvo, ahí síguele con todo el proceso, ¿no? Como Pedro, ¿no? O sea, ya me lavaste los pies, ¿te acuerdas que le dijo? Ahora síguete con todo el cuerpo, ¿no? No es así. O sea, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y dice aquí, ¿qué tenemos que hacer? Renunciar a la impiedad. Y yo te diría hoy, ¿a qué has renunciado por Cristo? Muchas veces, vamos a decirlo así, la oferta que nosotros damos
cuando predicamos el Evangelio o cuando se nos predicó el Evangelio es que Dios nos va a sanar o que Dios nos va a dar trabajo o que Dios nos va a dar, ¿no? Y sí, por supuesto, Dios en su misericordia, ya decíamos, nos da y nos provee alimento y nos da muchas cosas. Pero hay un hecho también muy claro en la Biblia. Y fue muy claro, por ejemplo, en los discípulos de Jesús, en Jesús mismo, en Pablo, en Juan, en la renuncia. La renuncia. Renunciar a sus propias vidas. Es muy fácil venir al Evangelio cuando el Evangelio lo predicamos. Ven, Dios te va a sanar. Pues ¿qué decimos todos? Ay, pues sí, que me sane, ¿no? ¿Quién va a decir que no a eso, no? Pero cuando decimos, toma tu cruz, ¿no? Niégate a ti mismo, que es la renuncia, ¿no? Y sígame. Nadie que no tome su cruz, si no tomas tu cruz y si no te niegas a ti mismo, no puedes ser mi discípulo. O sea que la vida de un hijo de Dios es una vida de constante renuncia. Esta palabra renunciando o renuncia quiere decir no aceptar, rechazar algo que te es ofrecido. Renunciando a la impiedad. Se te ofrece algo que evita tu vida piadosa o que es contradictorio a tu vida piadosa. ¿Qué quiere decir renunciando? En algún sentido significa negarte a ti mismo, ignorando tus propios intereses, ¿no? Lo que decía, de pronto llegamos al Evangelio, pero lo que ponemos en el centro no es Cristo, sino lo que ponemos en el centro son nuestros intereses, ¿no? Llego al Evangelio y eso, Dios me va a sanar, Dios me va a proveer, ¿no? Pero lo que yo veo en la Biblia, lo vemos más adelante, en Hebreos 11, por ejemplo, todos estos hombres y mujeres de fe, ¿no? Que renunciaron a sus vidas, ¿no? Que renunciaron a sus vidas, que renunciaron a la comodidad. Pablo renunciando a la posición que tenía, Pedro dejando las redes y yéndose a ser pescador de hombres, ¿no? Una constante renuncia. Apartarnos de aquello pecaminoso, de aquello destructivo, darle la espalda y avanzar hacia una vida que honre a Dios. Dice un comentarista que nuestra fe se muestra o puede ser demostrada por aquello a lo que estamos dispuestos a negar, ¿no? ¿Estás dispuesto a negar algo por Cristo? ¿A negarte a ti mismo por Cristo? A ese negocio que no está tan bien y que tú sabes que a lo mejor tú piensas que va a proveer bien para tu casa y vas a poder estar un mes más o menos tranquilo en el área económica, pero que sabes que no es correcto, que no es piadoso. ¿Estás dispuesto a renunciar a eso por Cristo? ¿Estás dispuesto a renunciar lo que a ti te agrada, pero que definitivamente no honra y que no agrada a Jesucristo? Spurgeon dice, la parte más difícil de este entrenamiento no es poner lo correcto en las personas, sino quitar lo malo, ¿no? Yo puedo pensar que estar haciendo lo correcto y añadir cosas correctas a mi manera de vivir. Y eso no está mal, pero dice Spurgeon que eso es algo relativamente más fácil. Lo difícil es desarraigar lo pecaminoso de nuestro corazón. ¿A qué tienes que renunciar hoy? Cuando dice renunciando a la impiedad, la palabra impiedad es la palabra griega asevia. Eusebia es la palabra piedad, cuando dice conocimiento que es según la piedad. Hemos explicado la piedad como
una vida que agrada a Dios, una vida que hace lo posible porque Dios se ha agradado con tu vida, ¿no? Entonces, la impiedad es ahora, entonces, lo contrario a la eusebia, ¿no? O a la piedad. La falta de reverencia a Dios, la falta de devoción verdadera a Dios, ¿no? Hemos hablado, ¿no?, de la verdadera religión, ¿no?, que es como se llama esta serie. Esa debe ser una vida de renuncia. ¿Cómo has renunciado a lo que se opone a que vivas de una manera piadosa? Una relación, un hábito, incluso renunciando a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué decía Jesús? Niégate a ti mismo. Hermano, el peligro más evidente hoy no solo en la iglesia, en la cultura de hoy, es la exaltación del yo, ¿no? El yo está, yo esto, yo aquello, necesito mi cuerpo, mi libertad, yo. El cristiano vive en una constante renuncia de sí mismo para que sea exaltado Jesucristo. Una vez más, ¿a qué tienes que renunciar hoy que evita que tu vida sea piadosa, que tu vida sea agradable a Dios? ¿Un trabajo? No estoy diciendo que renuncies a tu trabajo, pero si ese trabajo es contrario a la gracia que has recibido, creo que sí debemos plantearnos, ¿no? Si en ese trabajo tengo que hacer cosas pecaminosas y a lo mejor ese trabajo me provee beneficios económicos, de posición, etcétera. Una relación que no es de acuerdo a Dios y que evita que tu centro sea Cristo y que tú glorifiques a Dios en todo. Hermano, preguntémonos hoy, ¿a qué es necesario que renunciemos? Tomar nuestra cruz para poder ser discípulos del Señor. Dice Tito 2, verso 12, que ya leíamos. Ahora empieza en un aspecto positivo, ¿no? Dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Luego dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosa. Una renuncia a la impiedad y ahora una vida sobria, justa y piadosa. Y para no andar demasiado en estas tres palabras, ¿no?, podemos resumir o parafrasear quizá un poco este texto diciendo, la iglesia nos enseña cómo vivir en este siglo, ¿no? Cómo vivir, porque dice, vivamos en este siglo, en el mundo en el que vives. La Biblia te está diciendo cómo vivir en este siglo, cómo vivir en este mundo. Y dice primero, sobrio. En resumen, es como un autocontrol, ¿no? Que no haya nada externo que te haga perder el control, que te haga perder el enojo, alguna sustancia, algo que te haga perder el control. Debemos vivir sobriamente, un autocontrol, dominio propio, en resumen. Es algo con respecto a nosotros mismos. Después dice justa. Debemos vivir justamente con respecto a los demás, con respecto a los que nos rodean. Hacer justicia al necesitado, hacer justicia a la viuda, ¿no? Vivir con los demás de una manera justa, no haciendo trampa, no pecando en contra de las demás personas. Entonces, sobriamente respecto a nosotros, justamente respecto a los que nos rodean, y luego dice piadosamente, y ya lo hemos dicho, una vida agradable a Dios. En resumen sería tomar en serio a Dios. Tomar en serio a Dios.
A veces pensamos solamente eso y nos quedamos con un área de Dios. Dios es bueno y Dios perdona. ¿Es bueno? Es bueno. ¿Perdona? Perdona. Dios es un Dios listo para perdonar. Dios es amoroso. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todas esas cosas son ciertas. Y en extremo, ¿no? El amor más grande. Pero si tú has recibido esa gracia, esa misericordia, la respuesta es tomar en serio a Dios. Vivir piadosamente. Vivir con un control propio, vivir justamente con respecto a las demás personas y vivir piadosamente, vivir una vida justa delante de Dios, tomar en serio lo que Dios dice. Si Dios dice que es pecado, hermano, es pecado. Si Dios dice que es incorrecto, hermano, a veces negociamos con Dios, ¿no? Muchas veces vienen personas y dicen, ¿hoy puedo hacer esto? Híjole, pues no, de acuerdo a lo que dice la Biblia, no. Y ya te tachan de la lista y se van con otro y se van con otro, hasta que encuentran a alguien que les dice, pues puede ser. Ah, él me dijo, entonces sí puedo hacerlo, ¿no? Y negociamos con Dios, ¿no? Y buscamos gente que nos diga lo que queremos oír, ¿no? Y si alguien nos confronta a nuestra realidad de pecado, decimos, falta de amor, falta de misericordia, ¿no? La gracia nos confronta y la gracia nos pide vivir sobria, justa y piadosamente. Ve por favor a Miqueas 6, verso 8. Miqueas 6:8 en la NTV dice así: no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti. O sea, ¿el Señor exige cosas a su pueblo? Pues la Biblia dice que sí. El Señor te ha dicho lo que es bueno y no solo lo que... Si eran el pueblo de Dios, hablando del pueblo de Israel, dice aquí, si tú eres el pueblo de Israel, Dios te enseña lo que es bueno y lo que exige de ti. Si nosotros somos discípulos del Señor y somos el pueblo del Señor, el Señor nos enseña lo que es bueno y lo que exige de nosotros. Y hermano, te pido que no estés pensando en el hermanito de al lado, o en tu esposo, o en tu hijo, ¿no? Oh, sí, no, por favor, hagamos personal esto, ¿no? ¿Qué pide de ti? ¿Qué no pide? Esta versión, ¿qué exige de ti? Dice la NTV, que hagas lo correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Haz lo correcto. A veces podemos tener dudas de lo que es correcto. Si tienes dudas, ve con algún hermano, algún líder espiritual, alguien que consideres con cierta madurez, porque si vas con tu cuate que está igual que tú, pues, ¿qué te va a decir, no? Pero también quiero decirte algo. La mayoría de personas que van a pedir un consejo no es porque no sepan qué es lo correcto. La mayoría de personas, tú les preguntas, ¿y tú crees que eso es correcto? El 99.9% le llaman a lo correcto correcto y a lo incorrecto incorrecto. O sea, saben lo que es correcto. Sabemos lo que es correcto. En el caso de que haya dudas, ve. Pero en un porcentaje muy alto estoy seguro que tú sabes lo que es vivir una vida correcta y justa delante del Señor. Y finalmente la Biblia lo enseña, ¿no? Que hagas lo correcto, que ames la compasión, ser compasivo con los demás. ¿Qué tan compasivos somos, no? Cuando hablamos de compasión, le pedimos a Dios que tenga compasión de nosotros. Y cuando se trata de compasión hacia nosotros, estamos contentos, ¿no? Pero cuando hay alguien más que necesita compasión, ahí nosotros nos ponemos como jueces, ¿no? Cuando Nínive necesitaba compasión por sus múltiples pecados y Dios quería ser compasivo,
¿Qué hizo Jonás? ¿Te acuerdas? Se echó a correr, ¿no? Ni le digo nada porque, Señor, tú eres bueno y los ibas a perdonar. O sea, ¿te das cuenta? Dios, decíamos el miércoles en el estudio que tenemos de Primera de Juan aquí, hablando de los jornaleros, ¿te acuerdas? Que uno llega a las 6 de la mañana, ok, ven, trabaja y te voy a dar un denario. Un denario era lo justo, lo que se pagaba por día en ese entonces. Y alguien llega a las 10 de la mañana, ven y te paga un denario. Y alguien llega a las 6 de la tarde, ven, te paga un denario. Y a la hora que se iban todos ya pasan con el jefe y les empieza a dar un denario. Y los que llegaron a las 6 de la mañana se enojaron, ¿no? No es justo. Porque ellos que llegaron a las 5 de la tarde les das un denario. Y el Señor les dice, a ver, en primera, ¿no quedamos tú y yo que te iba a pagar un denario? Sí, ahí está tu denario. ¿Y qué es lo que te molesta? ¿Que soy bueno? O sea, no te está molestando la persona de al lado. En realidad tienes un problema con Dios. Te está molestando que Dios es compasivo. ¿Te molesta la compasión? Y nos creemos mejores que Dios y creemos que nosotros vamos a aplicar una justicia que solo le compete aplicar a Dios. Ama la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Inclinar nuestra cabeza hacia el Señor, reconocerlo como Dios, como decía hace unos minutos, tomarlo en serio. Regresa por favor a Tito 2, verso 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Si el Señor se ha manifestado para salvación en nuestras vidas, tenemos responsabilidades con esto. Y más adelante veremos de un pueblo, dice, que debe ser celoso de buenas obras. Pero bueno, dice el verso 13, Tito 2, verso 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando, ok. ¿Qué es lo que me motiva a vivir una vida de renuncia? ¿Qué es lo que me motiva a apartarme de los deseos mundanos? ¿Qué es lo que me motiva a vivir una vida piadosa? Bueno, la gracia que he recibido, la capacitación de Dios y del Espíritu Santo para poder enfrentar la tentación, para enfrentar todo esto. Pero algo precioso que dice el verso 13, aguardando, en espera de la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. La manifestación gloriosa. Así como se manifestó la gracia, un día va a ser manifestado Dios mismo. ¿Te das cuenta? Nosotros anhelamos el regreso del Señor. Nosotros debemos estar viviendo y esperanzados en que el Señor regresa pronto, en el que el Señor va a venir por nosotros, ¿no? Y que va a pedir cuentas de nuestra vida, ¿no? Pero esa es mi esperanza. No prendo las noticias, ¿crees que ahí vas a encontrar esperanza? Ves a tu esposo roncando al lado, ahí vas a encontrar esperanza. Ves a tus hijos en Facebook, vas a encontrar esperanza. ¿Qué es lo que hace un discípulo del Señor? Aguardando la esperanza bienaventurada, el regreso. El Señor va a venir pronto. El Señor va a regresar pronto. Ve por favor Lucas 18, 7 y 8. Lucas 18 del 7 y el 8. Nuestros ojos fijos en el cielo esperando el regreso del Señor. Y esa es nuestra esperanza. Es la esperanza que me lleva a santificarme, a vivir agradando al Señor. Él regresa pronto. Pero dice Lucas 18, verso 7.
¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y es una pregunta un tanto retórica, ¿no? ¿Dios no va a hacer justicia a los escogidos? ¿No? ¿Se tardará en responderles? Dice el verso 8, os digo, pronto les hará justicia. ¿Estás pensando en que es necesario que Dios haga justicia? ¿Sabes qué? La respuesta es, sí, el Señor va a hacer justicia. No te toca a ti. El Señor va a hacer justicia a sus escogidos. Sí, Dios lo va a hacer. Pero, cuando venga el Hijo del Hombre, estamos hablando del regreso del Señor, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ok, estamos pidiendo justicia, estamos clamando. Los escogidos de Dios estamos clamando justicia. Y el Señor dice, sí, van a recibir justicia, pero cuando yo regrese, voy a encontrar fe. Esta palabra fe se traduce también como fidelidad. Ok, te hago justicia y te voy a responder y voy a ser justo. Y tus causas delante de Dios van a hallar justicia. Pero cuando yo regrese, voy a encontrar en ti una persona fiel. ¿Qué responderíamos? Le hemos pedido a Dios justicia. ¿Qué responderíamos? ¿Qué responderemos cuando el Señor vuelva a esta tierra y le demos cuentas de nuestras vidas? ¿Diríamos que hemos sido obreros fieles? ¿Qué responderíamos si el Señor viniera hoy? ¿Hallará fidelidad en ti? ¿Hallará fidelidad? ¿Hallará una vida piadosa? Regresamos a Tito, dice, aguardando, verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Algo importante, es de las pocas veces que la Biblia habla y dice gran Dios, es la palabra mega, ¿no? Está diciendo la palabra más grande para definir algo, ¿no? Un gran Dios, y dice Salvador Jesucristo. Está hablando de la deidad de Jesucristo y le está diciendo a Jesucristo que es Dios. Y no solo está diciendo Jesucristo es Dios, sino está diciendo nuestro gran Dios y Salvador. Okay, sí es mi Salvador, pero también es Dios por sobre todas las cosas, a quien hemos de rendir cuentas. Y quien se entregó a sí mismo, dice el verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Se dio a sí mismo. Hablábamos de esa gracia y de ese regalo no merecido. ¿Cuál fue ese regalo? Dios mismo. Dios mismo. Hoy te diría, ¿cuál ha sido el regalo más grande que has recibido? Si eres un hijo de Dios, tendrías que decir, Dios mismo. Dios mismo se regaló conmigo. ¿Te das cuenta del tesoro tan grande que tienes en tu vida? ¿Nos damos cuenta del tesoro tan grande? ¿Quién está pensando en un carro nuevo y tener ciertas propiedades? No nos deslumbra el que seamos poseedores de la gracia y de este regalo tan grande que es Dios entregándose por amor de su nombre y porque nos amó de tal manera, entregándose a nosotros, a nuestras vidas. ¿Para qué se entregó? ¿Para qué se dio a sí mismo? Dice aquí, para redimirnos de toda iniquidad. Para redimirnos, para sacarnos de la esclavitud de la iniquidad, para quitarnos de la esclavitud del pecado, para nuestra santificación y nuestra liberación del poder del pecado en nuestras vidas. Imagínate, Dios entregó a sí mismo para sacarme de la esclavitud del pecado y yo regresándome al pecado, ¿no? ¿Te imaginas? Y yo diciéndole, deja que termine la universidad, Señor, ¿no? Deja que
junte para mi casa. Deja que el regalo del Señor. Y luego dice, y purificar para sí, purificar. Está hablando de purificación, está hablando de santidad. Y luego dice, purificar para sí un pueblo propio. Un pueblo propio. ¿Sabes qué, hermano? Se entregó por nosotros y le pertenecemos. Esta palabra propio se usaba cuando un rey, por ejemplo, iba a una guerra y conquistaban un pueblo y el pueblo entero se quedaba con las cosas que le pertenecían al pueblo que había sido derrotado. Pero el rey se quedaba para él propias lo mejor, ¿no? Y él decía, ok, ustedes repártense esto, pero esto es para mí, ¿no? Esa palabra se usaba, ¿no? El Señor libró una guerra, libró una batalla para tomar para sí un pueblo propio, un pueblo que Él posee. ¿Para qué? Para purificarlo, dice, para purificarlo. Un pueblo propio nos compró para purificarnos, para poseernos. Somos posesión de Dios, hermano. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Tu tiempo, tus fuerzas, tu casa, tus hijos, tu matrimonio, hermano, no te pertenecen a ti. Porque el Señor vino y entregó su vida y con eso tomó la nuestra y le pertenecemos. Antes éramos esclavos del pecado y ahora somos siervos, esclavos de la justicia. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Nos hizo su pueblo. Nosotros, dice Pedro, Romanos, que antes nosotros no éramos pueblo. Y así de donde estábamos nos tomó y nos dio identidad, la identidad de sus hijos, porque nos tomó para Él. Y algo importante, un pueblo celoso de buenas obras. La NTV traduce este verso, un pueblo totalmente comprometido a hacer buenas acciones. Un pueblo totalmente comprometido a hacer buenas acciones. No hago obras para ser salvo. Pero ya que soy posesión del Señor, ¿dónde está mi compromiso? Un pueblo comprometido con reflejar a Cristo. Un pueblo comprometido con hacer, dice la NTV, buenas acciones. Un celo por la rectitud, un celo por la santidad, un celo por la vida de otras personas, un celo por aquello que Dios ama, un celo por agradar a Dios. Verso 15, Tito 2:15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Le está diciendo a Tito y se pone serio con Tito y dice, esto tienes que hablar y esto tienes que exhortar. O sea, no solo basta con hablarlo, en algún momento ya tienes que exhortarlo y después dice, reprende. Reprende. O sea, ya te dije una, te dije dos y después se levanta un poco la voz. Y hay una reprensión con respecto a la santidad. Reprende con toda autoridad. El Señor había puesto y le estaba diciendo a Timoteo, pon autoridades, pon ancianos. Tú tienes que saber que tienes la autoridad. Pablo dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, estableciendo la autoridad que viene de parte de Dios. Y en esa autoridad y con esa autoridad, estos líderes puestos por Dios tienen la autoridad para hablar, exhortar y reprender. La misma autoridad que tal vez un padre de familia tiene en casa, ¿no? Con tus hijos, con las personas que Dios ha puesto alrededor. Esto habla, exhorta y reprende. No podemos callarnos lo que Dios ha dicho que tenemos que hablar, que decir. Decíamos la semana pasada de Pablo diciéndole a la iglesia de Éfeso, yo estoy libre de su sangre, porque no he rehusado a decirles todo el consejo de Dios.
La NTV dice, porque no me he echado para atrás al momento de hablarles lo que Dios tiene que decirles. No me he echado para atrás. Hermano, un discípulo del Señor, celoso de buenas obras y que trae esta enseñanza, debe tener el valor para hablar y decir lo que va contrario y no está de acuerdo a lo que dice la Biblia, a lo que no refleja. Y nosotros debemos entender que hay autoridades puestas por Dios y que es sano y que es bueno que alguien te reprenda si es que insistes en ese pecado, que alguien te reprenda y alguien te diga, hablando, exhortando y llegar hasta este punto. Y luego dice algo importante: nadie te menosprecie, nadie te menosprecie. Él tenía la autoridad dada por Dios, como ya hablamos, como ya dijimos, pero también un líder, un padre, un discípulo del Señor debe tener la autoridad de su testimonio, ¿no? Yo puedo hacer que las personas me menosprecien, lo decíamos la semana pasada, por mi testimonio. ¿Él qué me va a decir? ¿No? Si hace, si hace. No solo es nadie me menosprecia, una cuestión de decir, yo soy la autoridad y no me menosprecies, sino tener una vida que respalde. Hermano, cuando hables a tus hijos, tienes que hablarles a tus hijos por la autoridad que Dios te ha dado, por la autoridad que Dios te ha puesto, pero tienes que asegurarte que no te menosprecien por cómo te conduces en casa, por cómo buscas la santidad y agradar a Dios en casa. Esposa, puedes hablar, exhortar, reprender, pero ¿dónde está tu testimonio? ¿Dónde está tu vida que agrada al Señor? Por último, dice Daniel 12, verso 3. Dice Daniel 12, verso 3. Dice, y aquellos que son sabios brillarán como brilla la bóveda celeste. Te estoy leyendo la Nueva Biblia Viva. Y aquellos que son sabios brillarán como brilla la bóveda celeste. Y los que enseñen a muchos la práctica de la justicia resplandecerán por siempre. ¿Quieres una vida que resplandezca? Con tus hijos, en tu comunidad, en tu iglesia, una vida resplandeciente. Dice aquí, los que enseñan a muchos la práctica de la justicia. No solo es lo que les enseñan teoría, o no solo los que les enseñan ciertas cosas, sino que en la práctica enseñan la justicia. Y dice aquí, resplandecerán por siempre como lo hacen las estrellas. Una vida santa, dice aquí, una vida que los demás puedan ver para seguir e imitar, porque la Biblia dice eso, que somos ejemplos. Pablo decía, sed imitadores de mí y no de Cristo, ¿no? Nosotros a veces a nuestros hijos les decimos, no me veas a mí, ve a Cristo, ¿no? Pablo decía, veme a mí porque tan estoy imitando a Cristo que si me sigues ahí vas a encontrar a Cristo, ¿no? Dice la Biblia, estas personas van a resplandecer como lo hacen las estrellas. Hay hombres, hermano, que lo han hecho. Hay hombres, hablando de renuncia, hay hombres que han renunciado a todo. Hombres renunciaron a su propia vida y predicaron el evangelio en México, y tú y yo estamos aquí porque alguien renunció a su tiempo, a su comodidad, por venir y presentar el evangelio a los aztecas. Alguien renunció a algo. Hebreos 11, verso 32, te lo leo, la NTV dice, ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. El autor de los Hebreos está diciendo, hay mucho que decir, se necesitaría mucho tiempo para contar acerca de la fe de estos hombres. Hermano, hay hombres que lo han hecho, hay mujeres que se han levantado y sobrepuesto y han renunciado a tantas cosas por Cristo. Si tú piensas que lo has hecho, déjame decirte, no eres el único.
Muchas personas han renunciado a todo por seguir a Cristo. Se necesitaría mucho tiempo, ¿no? Verso 33, por la fe de estas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron bocas de leones. Verso 34, apagaron llamas de fuego y escaparon al morir al filo de espada. Trata tú de ponerte ahí, ¿qué tanto te identificas con estos hombres que renunciaron y que se enfrentaron a la espada? Dice, su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Verso 35, hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de su libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Verso 36, algunos fueron ridiculizados y sus espadas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Verso 37. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra. A otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Y con el verso 38 se me llena el corazón de... No sé, dice el verso 38, este mundo no era digno de ellos. Este mundo no era digno de estas personas. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos en la tierra. Debido a su fe, todas estas personas gozaron de buena reputación, aunque ninguno recibió lo que Dios le había prometido. Gozaron de buena reputación, ¿y qué dice? Aunque ninguno había recibido lo que Dios había prometido. O sea, no decían, Señor, no me has dado esto, entonces no te sirvo. Por fe, por fe, por fe. Verso 40, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. El mundo no era digno de ellos. Yo pienso de pronto en estas personas valientes que se negaron, que renunciaron, que vivieron una vida piadosa y que la Biblia nos enseña una lista grande de ellas en Hebreos 11 y toda la Biblia menciona a personas que lo hicieron. Y el mundo no era digno de ellos. ¿Se podrá decir, hermano, lo mismo de nosotros? ¿O somos muy similares al mundo? Se puede decir, yo me imagino a Dios diciendo, el mundo no era digno de ti. Y lo digo y hasta me siento mal, ¿no? Porque la verdad es que no es así. Hermano, es un llamado a la santidad. Es un llamado a dejar nuestro interés a un lado, una vida renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Por qué? Porque hemos recibido la gracia necesaria para poder vivir esa vida de santidad. Inclina tu rostro para que oremos. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos habla, que nos exhorta, que nos llama, Señor, al arrepentimiento, Dios. Y eso te pedimos, Señor, que nuestros corazones puedan voltear sus ojos hacia ti, Padre, y renunciar, Señor. Y renunciar a aquellas cosas que se oponen a que podamos vivir una vida santa. Queremos ofrecerte nuestra vida, Señor, porque tú la ofreciste por nosotros, te entregaste por nosotros y nos redimiste, Señor, del pecado. Ahora nosotros queremos renunciar a la impiedad, renunciar a nosotros mismos y hablar, exhortar y reprender, no solo con nuestra voz, sino también con nuestro testimonio de la manera en la que vivimos, Señor, porque hemos recibido esa gracia suficiente y necesaria para vivir una vida que te agrade y que te honre, Padre. Te bendecimos, Señor, te honramos y damos gracias en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.